Y ahora lo que venimos a hablar es un tema un poquito más sensible, en referencia al derecho laboral, que tiene que ver con esto del acoso laboral, acoso moral, como dicen algunos psiquiatras o psicólogos especialistas en la materia, y a esto se relaciona con el mobbing, ¿no? O sea, el mobbing. Sí, torturas psicológicas, como dice Barraza. Sí. ¿Qué sería? Hablemos de temas incómodos, ¿no? A mí me gustaría hacer como un podcast o algo así sobre cuestiones incómodas, que la gente en realidad no quiere hablar, no le gusta hablar, que trata de evitar el tema, pero que son cuestiones que hacen obviamente a la psiquis de todos nosotros. Y bueno, y justo surgió el tema de hablar de mobbing, de violencia laboral, sí, que son aquellos actos que se realizan obviamente en desprotección al trabajador o trabajadora. Son actos sistemáticos, a pesar de que la OIT dice que no hace falta que sean sistemáticos, sino que pueden darse una vez. La frecuencia, acciones, ¿no? Claro, son acciones violentas en el marco laboral, que pueden ser ejercidas por un superior jerárquico, por una persona que esté por debajo, un subordinado, digamos, o puede ser entre iguales, ¿sí? Igual rango de responsabilidad. Es bastante común hoy en día, lamentablemente, y bueno, hay campañas de concientización, hay campañas de prevención, pero la realidad es que pasa tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y cada ámbito tiene su diferente canal, digamos, como para reclamar y para, obviamente, lo más importante, además del reclamo por ahí para una indemnización, es obviamente correr a la persona que ejerce este tipo de violencia, que no se puede permitir en entornos laborales y en ningún tipo de entornos, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay muchos diferentes tipos de violencia en este sentido, que a veces empiezan con burlas, ¿no? Con burlas entre compañeros de trabajo en relación a otro compañero de trabajo, con apodos descalificativos que tienen, y son cositas que se van sumando y que después terminan siendo una bomba que explota y que la víctima termina realmente muy afectada. Obvio, y termina desvinculándose de su lugar de trabajo, ya sea por renuncia o por despido, porque empieza a faltar, empiezan a haber situaciones que es fundamental que recursos humanos o que los médicos laborales se empiecen a dar cuenta y que empiecen a preguntarse ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que genera todo esto? ¿No? Porque en general se le suele echar la culpa a la víctima, decir, bueno, no, tiene problemas en su familia, tiene problemas en su vida personal y eso le afecta y no puede seguir con su trabajo de manera normal. Y no, en realidad la cuestión está justamente en eso, ¿no? En la desprotección que hay en los entornos de trabajo y que muchas veces Obvio. También es importante los testigos que somos todos nosotros, que vemos lo que pasa y que muchas veces no se hace nada frente a eso, ¿no? Por miedo por ahí a que los despidan, o por miedo a represalias, o por miedo a sufrir esa misma violencia, se callan muchas veces y bueno, la idea es obviamente desterrar de este tipo de violencia en los entornos laborales, en todos los entornos de nuestras vidas, ¿no? Porque además el concepto de trabajo digno, que está expresado obviamente por la OIT en diferentes convenios, el trabajo digno tiende a excluir lo que sería estos trastornos psicológicos que afectan a los trabajadores de por sí. O sea, no trastornos, sino torturas psicológicas, sería el concepto, como dice el autor Barraza en su libro, respecto a obviamente, el acoso laboral, ¿no? Sí. Entonces, lo que se trata de desterrar con respecto a ese concepto de trabajo digno, tiene que ver con esto de la idea de las torturas psicológicas que sufren los trabajadores, que puede ser un trabajador de categoría, o sea, un empleado, o personal jerárquico, que también puede un personal jerárquico como un gerente de una empresa también puede sufrir acoso laboral, no solamente un empleado que recién comienza, por ejemplo, a trabajar en determinado ámbito laboral, puede sufrir acoso laboral. Esa es la cuestión. Lo que pasa es que a mí me da la sensación, no sé qué opinarás vos, Gaby, que es un problema de difícil solución, y como que se han planteado diversas soluciones, entre comillas, pero ninguna de esas soluciones me parece que dan el clavo. No, ¿por qué? Porque seguimos pensando en que la víctima es la culpable de todo lo que le está pasando, ¿no? Y bueno, hoy en día hay un avance, tenemos normativa que, bueno, todavía falta muchísimo por construir, y desde lo social también es muy importante la concientización y la prevención, como decíamos, porque a veces no se detectan este tipo de cosas. Por ejemplo, en un trabajo es muy común que haya apodos, ¿no? Y el apodo, ¿hasta qué punto le perjudica a un trabajador o trabajadora? Bueno, ahí está el límite. Claro. Si el apodo por ahí es o discriminatorio o trata de alguna cuestión privada del trabajador o trabajadora, ¿no? Acá estamos con unos mates.
Y son cuestiones realmente serias y el problema de todo esto es que hoy en día no se piensa en la persona que ejerce ese hostigamiento, ese acoso, esas acciones violentas en el marco del trabajo, sino que se le echa la culpa a la víctima, ¿no? La víctima siempre llega de mal humor, siempre hace las cosas de mala gana, siempre es la culpable la víctima. Y el foco no se pone en la persona que ejerce esa violencia, ¿sí? Muchos lo llaman mover o lo llaman acosadores, ¿sí? Yo prefiero llamarlo la parte que ejerce ese tipo de violencia justamente porque no distingue sexo, ¿sí? Pero ese es un gran problema. Siempre se ve a la víctima como, bueno, es conflictiva, no quiere venir a trabajar, no le gusta, es vaga, no quiere venir a trabajar porque no le gusta el trabajo. Y tal vez hay otras cuestiones que tienen que ver con que la está pasando mal en el trabajo. Son muchas las situaciones que pasan y también... Por otro lado, el tema es que, si bien tenemos normativa, tenemos más que nada en la parte del empleo privado, tenemos protocolos y demás, lo cierto es que los recursos humanos y los profesionales que intervienen a veces no están capacitados y no saben qué medidas tomar. Porque la medida no es, bueno, le doy licencia a alguna parte y listo, y ya está, como pasa con los médicos laborales, por ejemplo, de empresas privadas, que suelen hacer eso, no, bueno, listo, en algún momento se va a curar la víctima. ¿Y qué pasa con la persona que ejerce ese tipo de violencia? Porque en realidad cuando vuelve va a hacer lo mismo. Y si no lo ejerce con esa persona, lo va a ejercer con otra. O sea, el problema de fondo no se soluciona. La cuestión importante no se soluciona. Nadie sabe qué hacer, a nadie le interesa. Esa es otra cuestión. Y por otro lado también está el tema del tratamiento que se le da a este tipo de cuestiones. En general... El concepto que hay, o sea, conceptualmente y el encuadre jurídico es complejo también. Ahora lo vamos a ver, sí, pero es complejo también. Sí. Bueno, la OIT habló sobre estas cuestiones y hasta el Estado mismo podría ser considerado responsable en el caso de que no se cumplan con ciertas medidas, ¿sí? No se le den canales de reclamo a la víctima, apoyo, el apoyo psicológico, psiquiátrico que se le puede dar a la víctima, también obliga al Estado. Bueno, y otra cuestión, como decía, es el tema del tratamiento, que más que nada en lo público no se sabe qué hacer y no se toman medidas, y eso en realidad afecta a todo el grupo, porque por más de que una persona denuncie, la situación de moving muy probablemente se dé con varios trabajadores o trabajadoras dentro de una misma área. En el ámbito público tenés ¿cómo se llama el organismo? El CIOT. El CIOT. Podés hacer la denuncia ante el CIOT y bueno, y lo que es en el ámbito privado tenés que, como siempre hablamos, ¿no? El intercambio telegráfico, cerrar el intercambio telegráfico en Capital Federal. Sí, pero por ejemplo el intercambio telegráfico sería intimar, por ejemplo, al empleador para que cese el hostigamiento. Sí, en muchos casos también se ha determinado la responsabilidad de los testigos. Por eso, ojo, esto es importante también, que como testigos también pueden ser responsables justamente por la inacción, por permitir y seguir incrementando ese nivel de violencia que va subiendo, porque no es que se frena en algún momento, sino que eso sigue avanzando y llega a consecuencias realmente terribles. Valiosas totalmente para la salud psicofísica del trabajador. Sí, ¿no? sí. Hubo hasta muchos casos de abusos sexuales, por ejemplo, hasta a lo límite, ¿no? O sea, como suicidios. Que nadie se dio cuenta antes de que eso estaba pasando y llegó a algo gravísimo. Suicidios, sí, hay un montón de casos. Entonces, acá lo que yo hablo con respecto a los mecanismos que uno tiene en la práctica como para afrontar esto también tiene que ver con el encuadre, ¿no? Porque vos estás hablando, está buenísimo, lo que estamos hablando, porque son cosas que a veces ni siquiera se charlan respecto a esas charlas. Sí, por eso decía al principio, son cosas incómodas sí, que nadie quiere hablar, pero la realidad es que esto, a ver Gaby, te pregunto, ¿vos considerás que qué consecuencias pueden derivarse de ese acoso laboral? ¿Qué consecuencias psicológicas o físicas ves vos que pueden desencadenarse a raíz de... Y que no puede reinsertarse la persona, una de las graves dentro de, porque hay gravísimas, ¿no? Sí, consecuencias pero de gravísimas. Las graves, digamos, a corto plazo es la preocupación por no poder reinsertarse en otro entorno de trabajo. Perfecto. ¿sí? O, por ejemplo, recordar todo el tiempo las situaciones que se vivieron, que estos son aspectos psicológicos, ¿no? Las situaciones que se vivieron y quizás la víctima, por ejemplo, no puede tomar cierto colectivo, no puede ir por el mismo trayecto que hacía cuando iba a ese lugar de trabajo que sí ejercía moving, ¿sí? sobre la víctima. Entonces, ansiedad, hay ataques de pánico. Sí, obviamente, problemas gastrointestinales y en la piel también hay muchos casos que empiezan con ese reacciones tipo de cuestiones. Claro. La persona empieza a enfermarse continuamente. ¿Por qué? Porque la cabeza dice, che, no vayas más a ese lugar. Te hace mal. Y como nosotros los seres humanos somos así, ¿no? Como estamos a 1000 siempre,
Nos no acostumbramos damos cuenta, a todo. Tal vez nos acostumbramos al dolor y eso no está bien, y no es normal tampoco pasarla mal en un lugar de trabajo. Uno no puede volver llorando, yo siempre lo digo, no puede salir llorando de su lugar de trabajo y estar todo el fin de semana llorando porque no quiere volver a su lugar de trabajo. Ese es otro síntoma y otro signo de darse cuenta, ¿no? O sea, el hecho de que el domingo a la noche dicen, la verdad que prefiero que mañana sea feriado, pero no por una cuestión de que uno por ahí está cansado, sino porque realmente la está pasando mal. No quiere ir a trabajar No quiere ir a trabajar porque, es más, hasta prefiere que haya, como pasó ayer, ¿no? Como haya paro de colectivos para no ir. Claro. O sea, a ese nivel. O prefiere tener, hay cuestiones a veces que prefieren tener por ahí un accidente a ir a su lugar de trabajo. Prefieren tener, no sé, caerse y romperse la pierna para no ir a trabajar. Perfecto. Entonces Perfecto, ese no, tipo va. de cosas son signos que Provocar tenemos que darnos cuenta y que recursos humanos, como función dentro de la empresa o del organismo, tiene que darse cuenta. No puede esperar a que pase lo más Pero a grave veces para no- recién ahí tomar medidas. A veces recursos humanos no está capacitado como No, para muchas tomar ningún veces. tipo de medida, ¿no? Muchas veces no, ni En el hablar. sector privado ni en el sector público. Ni hablar, ni hablar. Bueno, por eso es importante la prevención y la capacitación de todas las personas que trabajan dentro de la empresa y dentro del organismo. Si esto es algo que no se habla, yo lo he planteado, no me escucharon, entonces bueno, hay cuestiones que son importantes y que está bueno que todo el mundo conozca esas situaciones. ¿Por qué? Para prevenirlas. Porque tal vez a alguien le esté pasando y el que está al lado no sabe qué hacer tampoco, no porque no le importe, sino porque no sabe qué hacer. Por eso que hablábamos al principio, miedo a las represalias, miedo a que me echen. Entonces, desde el Todas punto de esas vista cuestiones. práctico, por ejemplo, viene un trabajador que está sufriendo acoso laboral o mobbing en su lugar de trabajo, y el primer medida que se puede llegar a realizar es como un intercambio telegráfico intimando al empleador a que cese el hostigamiento laboral. Sí, eso en el ámbito privado. Eso en el ámbito privado, ¿no? O sea, Sí. sería el intercambio telegráfico típico. El tema, a mí lo que me genera dudas es el bajo percibimiento de qué, ¿no? Porque el tema de proceder a la ruptura del vínculo laboral, teniendo en cuenta que el principio general del derecho laboral tiene que ver con esto de la preservación del contrato de trabajo, y vos decís, bueno, la última ratio, la última opción es romper el contrato de trabajo, de alguna manera, como para que después el trabajador sea acreedor del artículo 245 del ST. Sí. El rubro, la injuria laboral en este caso sería el hostigamiento, ¿no? Sí, El hostigamiento, que sea una injuria laboral grave del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, y obviamente que dentro de ese hostigamiento también, si se pueden incluir otros rubros, como por ejemplo trabajo parcialmente registrado o no registrado, Claro, puede falta de haber, fecha de eso te iba a ingreso, decir que en realidad va a diferencias depender de cada caso en salariales. concreto. No se Claro. manden a mandar telegramas como a veces No, pasa no, que dicen, obviamente. bueno, mando este telegrama porque todo el mundo porque lo saqué de internet y la verdad que no tiene ni idea y después se complica porque después para el reclamo se nos hace muy difícil a los abogados litigantes reclamar lo que realmente corresponde cuando inician un intercambio telegráfico o lo cierran Sí. y ya no hay posibilidad de reclamar lo que El gran realmente hay que problema- reclamar, ¿sí? el problema Eso es es- sumamente importante de hablar con alguien que se Claro. dedique a este tipo de cuestiones. Porque a veces mandan cualquier fruta que no tiene nada que ver, o incluso hay casos en los que los telegramas los mandan en lápiz. Bueno, O sí. sea, y a veces nosotros los abogados litigantes lo que pasa es que nos peleamos con los del correo porque los del correo dicen, no, bueno, hay que hacerlo de esta u otra manera, y resulta que por ahí no les reciben un telegrama que lo hizo un abogado, pero sí lo reciben cuando está escrito en lápiz. O sea, que es cualquier cosa eso. El tema del despido, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que siempre yo digo esto en las charlas, que los intercambios telegráficos son una intimación por 48 horas generalmente, como un plazo que no puede ser menor a 48 horas, y después obviamente una expresión de realidad de la injuria laboral, una expresión detallada, concreta y concisa, es decir, la injuria laboral del artículo 242, la causalidad o la causa que puede generar la ruptura del contrato de trabajo, y a esto bajo percibimiento de qué, cuál es la consecuencia jurídica. Sí, lo que se puede hacer es en los casos que ya la víctima, por ejemplo, nada más, retener tareas es una medida Retención que puede de tareas. hacer, y mientras tanto lo que puede hacer el empleador para evitar justamente que en definitiva termine siendo un despido por exclusiva culpa y responsabilidad del empleador por no haber hecho nada, ¿sí? Porque la víctima lo planteó. En ese caso, lo que tiene que hacer el empleador, una de las medidas que puede tomar, por ejemplo, si se pudiese, es transferir a la persona que ejerce acoso a otro, ya sea a otra parte de la empresa o del organismo, ¿sí? Tomar alguna medida que no implique mover a la víctima, porque en definitiva la víctima termina siendo doblemente víctima. O sea, imagínate, estás sufriendo violencia y además te pasan de lugar. Suponete que vos donde trabajás estás bien, solamente la única cuestión que tenés es ese conflicto de la persona violenta.
bueno, te transfieren a otro lugar y es como a veces te pasan hasta lugares que son medio inhóspitos, ¿no? Entonces digo, también eso, desde el punto de vista del empleador o de la persona que toma las decisiones en cuanto a su personal, bueno, tiene que tomar medidas que sean concretas y que siempre prevean la prevención de más daño y de proteger también a la víctima, ¿sí? O sea, la cuestión es proteger a la víctima y que no se corra el eje y digan, bueno, no, la víctima está loca, ya tenía antecedentes, sus problemas personales los trajo al trabajo y por eso siempre viene de mal humor y siempre falta y siempre se enferma. No, esas cuestiones no, Acá hay que Figueroa, verlas. Hay otra cuestión detrás sí, que en realidad nadie lo ve. ¿Y cuándo lo ven? Cuando ya es tarde. obviamente que acá dice J. Figueroa Laco, dice, corresponde retener tareas. Sí, la retención Sí, de tareas es una de las en los posibilidades. casos en los que la víctima está sumamente afectada y que ya Sí. esto que decíamos, ¿no? Prefiere por ahí que tenga un accidente o que se rompa una pierna en la calle para no ir. En esos casos que realmente la víctima está muy afectada, y sí, corresponde, y esperar una respuesta por parte del empleador, porque son quienes tienen la obligación de organizar a su personal, ¿sí? De proteger la vida del trabajador y la salud del trabajador. Entonces ellos tienen la obligación principal. Ahora, hay casos en los que la responsabilidad por este tipo de violencias se agregó también a los testigos, que hicieron posible y en ningún momento lo previnieron ni lo avisaron ni hicieron nada por omisión, fueron responsables también y la responsabilidad se extendió tanto al empleador como a los testigos, que en este caso eran trabajadores, ¿sí? De la empresa. Entonces digo, corresponde en la medida que la víctima ya esté totalmente devastada, que no es la idea es justamente que se pueda llegar a una solución y que la víctima no siga sufriendo esas cuestiones disvaliosas, ¿no? Obvio. Lamentablemente uno se da cuenta cuando ya pasa a otro nivel y que ya esto que digo, la víctima ya no quiere trabajar y prefiere que le pase algo en su salud psicofísica para no ir. ¿Sí? No es la idea. Otra de las cuestiones es esta discusión de las consecuencias en la salud del trabajador, si se puede encuadrar. Esta es una idea que ya se ha analizado desde diferentes puntos de vista. Enfermedad inculpable, enfermedad profesional, o cómo se lo puede llegar a encuadrar jurídicamente a las consecuencias en la salud psicofísica del trabajador. Hay diferentes posturas con respecto a esto. Una enfermedad inculpable, como ustedes bien saben, regulada por la Ley de Contratos de Trabajo, es una afección, una patología que no tiene una relación directa con la ejecución de las tareas, es decir, con la jornada laboral, con la actividad laboral que realiza el trabajador. Artículo 208 en adelante de la LST. ¿Sí? O sea, son enfermedades que no tienen una relación directa de causalidad con, en ese caso, con el trabajo, con la ejecución de las tareas. Y enfermedades profesionales reguladas por el sistema propio de riesgo del trabajo, ley 24.557, y después tenés el decreto 1278/2000 que habla de enfermedades profesionales no listadas. La realidad es que del moving, del acoso laboral, pueden desprenderse enfermedades como enfermedades o cuadros psiquiátricos que tienen que ver con ansiedad, ataques de pánico, Sí. enfermedades cardiovasculares, Bueno, casos de depresión, cáncer casos de cáncer, puede haber una relación de causalidad. Y ahora es una pregunta, ¿no? O sea, esto es una pregunta retórica. ¿Enfermedad inculpable? ¿Enfermedad profesional? Yo considero, y esto es una postura netamente, una opinión, considero que estamos hablando de enfermedades profesionales, aunque sean no listadas, que no están en los listados de los decretos 658, 49/2014, decretos que hablan de enfermedades listadas, ¿no? Que hablan de algunas enfermedades psiquiátricas o psicológicas, Exacto. pero que se desprenden de un accidente profesional, es decir, Sí. un accidente, un hecho súbito y violento del artículo 6 de la ley 24.557. Sí. Ahora, hay una relación de causalidad entre la enfermedad que sufre el trabajador a raíz del acoso laboral en relación a la actividad que está desarrollando en el ámbito de trabajo. Uh-huh. Hay una relación de causalidad entre esa enfermedad o ese cuadro psiquiátrico o ese estrés laboral que después se desprende enfermedades cardiovasculares, y por lo tanto las consecuencias derivadas de ese acoso laboral en la salud del trabajador pueden ser concebidas como una enfermedad profesional no listada. Uh-huh. Y después, bueno, obviamente que a raíz de eso hay que iniciar un procedimiento especial regulado por el decreto 1278, en el cual ustedes van a tener que presentar una petición fundada firmada directamente por un médico legista, y van a tener que obviamente pagar al médico legista para que realice esa petición fundada.
O sea, cuando hablamos de enfermedades profesionales hay que tener en cuenta una serie de elementos. La patología, la exposición y la actividad. O sea, el trabajador estaba expuesto, esa patología, por ejemplo, cardiovascular o esa enfermedad gastrointestinal, se produjo porque el trabajador estaba expuesto al acoso laboral. Sí, bueno, ahí también hay una cuestión que está en discusión, el tema de que la víctima sigue siendo víctima ya no sé cuántas veces porque perdimos el eje, ¿no? De que tiene que además probar que eso fue consecuencia del trabajo, ¿no? Sí, obvio. Si bien hay una presunción en cuanto a que si se pueden probar indicios, meros indicios, hay quienes dicen, bueno, no, la carga de la prueba se invierte y lo tiene que probar que no se ejerció muy bien la persona que está en mejores condiciones. Pero desde el vamos, la víctima tiene que probar la relación causal, ¿sí? Entonces ahí también hay otra cuestión y ya se torna y otra cuestión otra es vez víctima. Si el RT te va a reconocer esto como una enfermedad. Sí, en realidad claro. vos denunciaste esta enfermedad y te la van a tirar para atrás. Sí, y todo el Esa es tiempo la que realidad. conlleva, porque esto no es 2 días que ya se inicia, al otro día sale, Olvídate. no. Esto lleva muchísimo tiempo. Lleva mucho tiempo. Y a veces las decisiones que se toman a lo largo del tiempo tampoco son las adecuadas, ¿sí? Entonces falta mucho compromiso desde las instituciones, tanto públicas como privadas, sobre esto. Hay instituciones que sí, que se están capacitando, hay gente, bueno, hemos dado unos seminarios con el doctor Hugo Dualdo, en donde teníamos... Pasá el chivo, que ustedes van a dar el Sí, ahora seminario. en agosto, en breve van a salir las invitaciones, las van a ver en redes sociales. Y teníamos alumnos que sí, que eran de diferentes provincias, había de Río Negro, de Neuquén, y que sí, las empresas mismas están pagando los seminarios para que sus trabajadores se capaciten, y eran trabajadores que algunos no pertenecían a recursos humanos, que nos sorprendió muchísimo y nos encantó esa invitación que les hacemos, porque en realidad es para todo el mundo. Nosotros, si bien por ahí lo encaramos desde el lado más, por ahí desde abogados o desde psicólogos, la invitación está abierta a todas las personas que quieran participar. No es necesario ser abogados o psicólogos o psiquiatras para participar de los seminarios que hacemos ahí en Grupo Profesional, porque la idea es esto que les decíamos, capacitar a la gente, saber qué es lo que hacer, en qué momento darse cuenta de que las cosas no andan bien, ¿sí? No llegar a la última instancia en que el trabajador o bien lo despidan o bien renuncie o haga esto que decíamos, ¿no? El despido indirecto por exclusiva culpa de responsabilidad porque el empleador no hizo nada. La idea no es llegar a eso, la idea es prevenirlo de la mejor manera posible para que la víctima no sufra las consecuencias que a futuro después le van a traer, porque tal vez no se ven hoy, ¿sí? Tal vez la acción disvaliosa o las cuestiones violentas que sufren en el trabajo capaz que no se ven hoy, porque lo psíquico no se ve hoy, se ve a largo plazo. Entonces la idea es evitar eso. Ni bien veo una actitud que sea violenta en el trabajo, bueno, tengo que tomar una medida ahí. En ese momento tiene que ser inmediato, no tengo que esperar 2 años a que ya el daño se concrete. Sí, pero ahí vos sabés que saludos desde Carlos Ken, Mariano, ¿qué era? Recién estaban en Carlos Ken porque estaban comiendo un asado allá, por eso. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ahora uno se van a preguntar que siempre tengo el mismo buzo, porque estoy haciendo videos con este mismo buzo y ese video los de YouTube. Los hace todos el mismo día. Claro, parece que tengo el buzo encarnado y me lo tengo que sacar con una orden judicial o con un cortafierro. Sí. Más o menos. ¿Qué te iba a decir? Que hay una primera etapa donde existe el hostigamiento del acoso laboral y que en realidad en esa primera etapa, obviamente que es procedente el intercambio telegráfico, ¿no? Porque le tirás el telegrama para que cese el hostigamiento con retención de tareas. Sí, por el principio de buena fe también del trabajador. Obviamente. O sea, la estoy pasando mal, ayúdame. Ahora, no pero haces nada. a largo plazo se pueden desencadenar enfermedades. Y ahí tenés la posibilidad de lo que sería iniciar el trámite por enfermedad profesional no listada, de acuerdo a la enfermedad que está sufriendo y a la incapacidad que tiene el trabajador a raíz del acoso laboral. Esas son las diferentes etapas. No concibo al acoso laboral como una enfermedad inculpable. O sea, las consecuencias dañosas, las enfermedades derivadas de lo que tiene que ver con este acoso laboral, no lo voy a conseguir nunca como una enfermedad inculpable porque hay una relación de causalidad. Sí, entre obvio, pero bueno, hay que enfermedad, erradicarlo. Claro, pero a su vez las ART tienden a cerrar el sistema o a concebir que el sistema del riesgo del trabajo es cerrado porque no se quieren hacer cargo de las indemnizaciones que le corresponden a los trabajadores por enfermedades profesionales no listadas, o directamente por enfermedades listadas que te las tienden a rechazar, porque en realidad el ART no le queda otra que aceptar una sola consecuencia, como bien sabemos, los accidentes laborales. Los accidentes laborales
o las consecuencias o las incapacidades desarrolladas a raíz de un accidente laboral como hecho súbito y violento, la CRT la tienden a cubrir porque no les queda otra, porque el empleador lo denuncia, che, se le cayó un andamio del trabajador en la cabeza mientras estaba... no es un accidente. No, te lo van a aceptar. Un accidente de te lo van a rechazar porque no van a saber, che, pero el trayecto lo estaba cumpliendo, van a empezar a dudar. Y una enfermedad no te la van a aceptar y van a decir que es una enfermedad culpable, que hubo una preexistencia, primero porque no se realizan exámenes preocupacionales y tampoco se realizan exámenes periódicos. Claro, eso también. ¿Entendés? Bueno, es otra entonces la RT, si está aceptando la enfermedad, quiere decir, no, estoy aceptando que también estoy incumpliendo con un montón de disposiciones de seguridad y higiene. Bueno, igual ese tema también es otro tema que da para un vivo, ¿no? Que ayer hablábamos de eso justamente, de hasta qué punto son invasivos los exámenes preocupacionales, ¿no? En algunas situaciones. Bueno, eso tiene que ver con el principio de la dignidad del trabajador. Claro, en algunos casos, o sea, te piden hasta un test de embarazo, que es una locura. No, bueno, sí, hay ese tipo de cuestiones en las entrevistas laborales generalmente pasa. Sí. Bueno, eso también hace a la violencia laboral, al moving, cuando, por ejemplo, ya uno por ahí se da cuenta, cuando ya lo sabe detectar, que, por ejemplo, en una entrevista de trabajo te preguntan, ¿estás embarazada? ¿Querés tener hijos? ¿Tenés hijos? Sí, todas esas cuestiones, obviamente que despiertan una alerta. Y que no hay que hacer oídos sordos y decir, bueno, no, como son las condiciones del trabajo. Obviamente hay casos en los que la gente a veces, que es en la mayoría de casos, no pueden elegir otro trabajo. Entonces, bueno, por eso mismo las capacitaciones, la prevención, desde el compromiso de la sociedad en su conjunto, todos tenemos que estar comprometidos con ese tema. Lo que pasa es que para mí no tienen que judicializarse este tipo de cuestiones, ¿no? Tiene que haber una solución inmediata, te estoy diciendo un ideal, ¿no? Lo ideal, o sea, lo utópico, la utopía sería que hubiera una solución inmediata en el ámbito privado, en el ámbito público. No tiene por qué judicializarse esas cuestiones y perder tanto tiempo y que el trabajador pierda su puesto de trabajo. Después no se pueda reinsertar. Que no se pueda reinsertar al mercado laboral, perdón. Es complejo, ¿no? Es una situación bastante compleja y yo creo que mucha gente... Bueno, pero es un círculo vicioso porque si no se capacitan, no saben qué medidas tomar, cuándo tomar las medidas y ahí empieza el círculo de, bueno, la persona empieza a sufrir las consecuencias, se va de su lugar de trabajo, ya sea porque la echan o porque decide renunciar porque no da más. Son casos realmente graves, ¿no? Y a veces ya ahí no te queda otra opción que ir por el camino judicial. Es una violencia demasiado sutil a veces. A veces sí. O sea, bueno, por eso la importancia de la prevención. No se trata solamente de apodos o insultos o violencia física. A veces se trata de el día a día. No te dirijo la palabra. No te aviso de reuniones importantes. No te aviso de reuniones, no te paso llamados telefónicos. O por ejemplo que vos estés trabajando hace mucho tiempo, tengas capacidad, estés capacitado y lo que sea, y pongan a otra persona que nunca se capacitó en su vida. Muchísimo. ¿Entendés? En el sector público eso también es violento. Y sí. O sea, me vas a decir que eso no es una situación de violencia, que ponga una persona que no esté capacitada en un puesto, habiendo otras personas que sí lo están. Bueno, eso también genera rispidez entre los compañeros de trabajo, obviamente, y eso también puede derivar en moving, ¿no? Obvio que sí. Bueno, con Hugo siempre diferenciamos el tema de la violencia laboral per se y del moving, ya el hecho concreto, porque la violencia laboral implica todas estas cuestiones, los apodos, que asciendan a otra persona que por ahí no tiene capacidad, por ahí por contactos. ¿Cómo era ese que decían el ciervo embalsamado? Sí. ¿Te acordás que había uno que decía? Claro, bueno, eso es sumamente violento, o sea, poner apodos que hablen de cuestiones por ahí privadas de las personas o físicas. Además que está incluida la discriminación, ¿no? Porque hay cuestiones que por ahí, no sé, te dicen, no, porque sos petizo, porque esto, porque lo otro, ya son cuestiones discriminatorias. Obvio. O sea, que además de tener moving, tenemos cuestiones discriminatorias. Y tenemos una ley antidiscriminación. Entonces, por eso siempre con Hugo decimos que hay cuestiones que se tocan y que no hay solamente un instituto de derecho que se está afectando, sino que hay muchos a veces. Y otra cuestión es que se pueden dar por medios electrónicos, puede ser de manera presencial, ¿sí? Hoy en día cuando empezamos con todo este tema del teletrabajo y eso, pasa también a través de redes sociales, el hostigamiento, veo todo el tiempo lo que haces. Mira, ya abogado previsional comenzó a seguirte, dice. Bien, grande. Previsional. Abogado Tenemos previsional. Que hacer un video no, vos sabés, sí, sabe muchísimo. Vos sabés que yo lo sigo, no sé, no me acuerdo si lo estaba siguiendo, pero veo muchos videos de él y es recontra famoso. Tiene un montón de videos sobre derecho previsional y todo y sabe muchísimo. Como la doctora Nadia García también, que le mando un saludo, que sabe muchísimo sobre derecho previsional y para mí son unos referentes tremendos. Sí, derecho previsional. Y vos sabés que pesan bastante, tienen un montón de cursos, todo. La verdad que me gusta colegas
que se animen a enseñar, a divulgar el derecho, a mí me encanta eso. Sí, porque en definitiva es para todos, ¿no? O sea, estamos acá por la sociedad, como digo siempre, estamos acá por la sociedad porque la idea es proteger los derechos, ¿no? Así que bueno, son cosas incómodas que está bueno hablarlas, está bueno que se hagan capacitaciones, que se hagan cursos. Bueno, desde ya están todos invitados a los seminarios que damos con Hugo Duvaldo en Grupo Professional. Bueno, él también tiene un curso autogestionado en el caso de que no se puedan conectar. En general son 3 horas, una vez por semana. Así que, bueno, están desde ya invitados para hablar de estas cuestiones y más en profundidad por este tema. Y vos sabés que otro tema que me interesa es el daño moral, ¿viste? Porque eso es muy discutido en derecho laboral. Sí. Porque hay 2 posturas, ¿no? Con respecto a las indemnizaciones laborales. Una concibe obviamente que el sistema de cerrado es un sistema tarifario de la LST, de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece tarifas, o sea, tarifas preestablecidas, nos dicen, por ejemplo, los parámetros que tenemos que tener en cuenta para hacer una liquidación laboral. Y por la ventana entra lo que es daños morales. Algunos jueces interpretan que el daño moral está incluido en cada una de esas tarifas y por lo tanto no es necesario pagar un daño moral. Y otros consideran que este daño moral puede ser merituado, pero lo hacen medio como a ojo, ¿no? O sea, el daño moral es como difícil de merituar o cuantificar ese daño moral a raíz, por ejemplo, del acoso laboral. Yo considero que, bueno, hay una postura que dice que, bueno, dentro de esas tarifas está incluido el daño moral. Después está la otra postura que es un poco más amplia y que es coherente con el principio pro homine, con la tutela judicial efectiva y también con lo que tiene que ver con la dignidad de los trabajadores, ¿no? O sea, si tienen que romper el contrato de trabajo a raíz del acoso laboral, me parece que a mí es una postura, se está generando un daño en ese sentido moral. Además, o sea, ¿qué es el daño moral? Afecta los sentimientos de la persona. Obviamente están afectados. Que sí. O sea, tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, médicos. Obviamente que desde la base hay problemas de daño moral, claramente. Sí, eso en caso, por ejemplo, de un despido, también en un caso de una reparación integral sistémica no, pero la reparación integral que se puede llegar a hacer, y ahí tenés que probar todos los elementos y presupuestos básicos de la responsabilidad civil, si quieres hacer una reparación integral. Lo que se hace con las reparaciones integrales en lo que es el sistema de riesgos del trabajo es que vos podés plantear una demanda de reparación integral, probar cada uno de los presupuestos de la responsabilidad civil. Con la víctima. Claro, factor objetivo, subjetivo. Ya no sé cuántas veces. Tenés que probar también la relación de causalidad, el nexo de causalidad entre el daño y el hecho generador del daño, obviamente. Bueno, tenés que probar todos los presupuestos propios de la responsabilidad civil. Y en hipotético caso que consideren que no es procedente esa reparación integral, subsidiariamente podés pedir una reparación sistémica, que es la reparación de la LRT, de la Ley de Riesgos del Trabajo, ¿no? Esa es la cuestión. Pero bueno, eso también se puede llegar a peticionar en sede judicial. Pero esto es judicializar toda esta cuestión. Llegar a la judicialización es una cosa bastante que tarda mucho tiempo, es complejo. Tarda mucho tiempo, sí, la víctima queda desprotegida porque, como decía, una de las consecuencias graves es que no puede reinsertarse, no solamente en ese trabajo, no puede reinsertarse socialmente, no deja de ir a las reuniones sociales, familiares, deja de buscar trabajo porque no se siente con las ganas o sea, se siente sumamente deprimida, piensa que le va a pasar lo mismo de nuevo. Muchas veces el trayecto que hacen o que hacían resulta el mismo, entonces eso también le genera ansiedad, le genera depresión. Es algo serio que se toma muy a la ligera y que hoy en día tenemos que tomar medidas frente a eso, porque además no se olviden, como siempre digo en los seminarios, está también la responsabilidad del Estado si no hace nada, ¿sí? Desde el Estado mismo. Entonces, bueno, por eso también hay canales de contención, vías de contención y vías de reclamo, justamente por esto, por la responsabilidad del Estado. Entonces es un tema muy importante. Y las capacitaciones tienen que estar, como decimos, ¿no? Prendemos la tele, tiene que estar en todos los canales, porque es algo que pasa, y pasa muy seguido. Y son cosas que se hace la vista gorda y traen consecuencias muy graves. Igual estaba viendo que últimamente, por ejemplo, la televisión estaban denunciando a algunos maltratadores ahí que los denunciaban, los intimaban, o el mismo sindicato intervenía. Incluso hay un colegio de abogados que también fue denunciado a una de las autoridades justamente por eso, por ejercer violencia. Además, también puede haber cuestiones de violencia de género sumadas al moving. O sea, por eso digo, hay muchas cuestiones en el medio, y si se toma también el tema de
de violencia a través de redes sociales, que hoy está muy de moda, si es dentro del marco de un ámbito laboral, también está involucrado el sistema el sistema electrónico, ¿sí? Las redes sociales y todas esas cuestiones, y hay hasta penas por eso, ¿sí? Por el ejercicio de ese tipo de cuestiones. Entonces digo, por eso, cada caso en concreto, por eso al principio decía que no manden telegramas. Por ahí como trabajadores les conviene siempre ver a un abogado laboralista, ¿sí? O alguien que se dedique a esto, porque a veces cuando inician un intercambio telegráfico o lo cierran, después no se puede modificar esa situación y el reclamo está mal hecho, ¿sí? Por ahí por miedo de ir a un abogado, ¿sí? En general los abogados laboralistas da miedo. No sé si da miedo. ¿Yo doy miedo? No. Le tienen como, algunos como que le tienen, no sé, algunos trabajadores se mandan solos y no recurren a un abogado, lo cual está mal. Tal vez es el tema de que se no piensa, abogados, de que se piensa que quizás la consulta va a ser carísima, ¿no? Como hay esas cuestiones de que no. No, que hay muchas creencias los que son falsas. Caros, siempre se dice eso socialmente. Que están mintiendo, Sí, ese tipo de cuestiones me parece que hay que desmitificar algunas cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional. Un día vamos a hacer un vivo de los mitos de los abogados que... No, esto que se vende, viste que está siempre, no, porque el abogado se vendió, viste que está siempre se vendió el abogado. Esas cosas que vos decís no se entienden. Es como que ve una película, ¿no? O sea, la película no representa la vida de todas las personas, representa la vida de una persona. Es un estereotipo. Es un estereotipo que existe con respecto al ejercicio profesional, el cual está totalmente desacertado, no es la realidad. Hay abogados buenos y hay abogados más o menos, o sea, hay abogados muy buenos. Es como todo, vas a un médico y son profesionales excelentes. Exactamente igual que cualquier profesional. Obviamente que el trabajo del profesional tiene que ser reconocido y tiene que ser abonado, ¿no? Obviamente. Pero hay diferentes formas de cobro también. Es cuestión de asesorarse, de preguntar, de asesorarse. Y de no mandarse solos en cuestiones de telegramas. Bueno, ni hablar cuando se presentan por ahí solos en una audiencia o cuestiones de ese tipo. Pero bueno, desde este lugar decimos lo principal en este tipo de cuestiones es la prevención, la capacitación, y bueno, después se verá si hay que iniciar otro camino, si hay que pedir una indemnización, si corresponde, si no corresponde, eso cada abogado en particular lo va a evaluar en base al caso en concreto, ¿no? Obvio. Así que bueno, veo ahí gente conectada, no sé si quieren preguntar algo, quieren agregar algo. Le mandamos saludos a Marina, Alejandra, Alexan, también doctora Alexan, dice María del Sol, a Diego Maggio, a Gustavo Gómez. Gustavo Gómez siempre está ahí. Siempre está. Siempre le mandamos está ahí, un saludo, se habían conectado varios, así que les mandamos un fuerte saludo. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta, no hay bienvenida sea la pregunta. Y después, bueno, tu seminario. El seminario sí, lo vamos a estar dando con Hugo Duvaldo en grupo profesional, seguramente en el mes de agosto. Después ya vamos a confirmar fechas. Pero está muy bueno porque se ve el aspecto jurídico, el aspecto psicológico, todas las consecuencias que trae, las formas de prevención, las formas de capacitación, la responsabilidad del Estado, ¿sí? Todas estas cuestiones vemos. Y lo que me encanta a mí es la interacción con diferentes personas que, como te decía, por ejemplo, tenemos casos de recursos humanos, de empresas y gente que es un trabajador común, que se interesa por capacitarse, que la misma empresa le dice, haz este seminario porque me interesa que en mi empresa no haya violencia. Eso está buenísimo y cada vez está llegando más gente y eso está genial porque también no olvidemos que hay responsabilidad por parte del empleador y también de los testigos, ¿sí? En muchos casos se ha extendido la responsabilidad hasta en eso. Entonces es importante obviamente conocer cuál es el alcance, cuáles son los derechos y qué medidas tomar frente a situaciones tan graves como estas, ¿no? Y cómo probarlo, ¿no? Porque vos estás hablando de testigos y a veces los compañeros de trabajo no quieren salir de testigos. Sí, eso también hoy en día, las represalias. Hablando de todo un poco, también tenemos el tema de la prueba electrónica, la importancia de la prueba electrónica que en los casos en los que la violencia laboral se ejerce, el moving se ejerce a través de medios electrónicos, va a ser fundamental una pericial informática, por ejemplo. Eso también tiene, lo pueden encontrar en nuestra obra, en nuestra última obra de Derecho Procesal Electrónico, que hablamos de prueba electrónica, ¿sí? Impugnación de la prueba electrónica también.
Así que bueno, son varias cuestiones. Dice, hola, tengo entendido que el moving son Microestrés postraumático. Sí, microestrés postraumático. Bueno, eso también podría llegar a ser encarado. Es lo que estábamos hablando, de temas de enfermedades listadas o enfermedades no listadas. O sea, hay en el decreto 658/96 se habla de ciertas cuestiones que tienen que ver con reacciones anormales, traumáticas, en relación a accidentes, por ejemplo, laborales, que son accidentes hechos súbitos y violentos. Y la realidad es que un médico legista puede ser que lo encuadre, como lo estaba diciendo acá en Carlos Puente Durán, que estaba hablando de microestrés postraumático. Podría llegar a ser encarado en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en general, lo que se concibe con los casos de moving que he visto a nivel jurisprudencial, muy pocos casos, lo que va de hace tiempo en relación a lo que tiene que ver con el acoso laboral y las consecuencias dañosas relacionadas con enfermedades laborales, generalmente se lo termina consiguiendo como enfermedades profesionales no listadas. Esa es la cuestión, que ahí vos tenés que probar que primero es una enfermedad de carácter profesional y después tenés que probar el daño general, que también está en esa cuestión, ¿no? Ahí manda saludos Gonzalo. Sí, Gonzalo siempre está también. Siempre está. Sí, otra cuestión importante es que el estrés no se lo consigue como enfermedad profesional. Entonces es un riesgo psicosocial. Sí, que es y diferente. Además va a ser determinante la pericial médica en ese caso. Sí, el tema de los riesgos psicosociales, vos dentro del riesgo psicosociales tenés, obviamente, el acoso laboral, tenés el estrés, tenés algunos trastornos psiquiátricos, enfermedades cardiovasculares. Los riesgos psicosociales son aquellos riesgos que se desencadenan a raíz de las condiciones y de la estructura organizativa propia del ambiente de trabajo, y también de las relaciones interpersonales entre los compañeros de trabajo. O sea, son esos riesgos que se derivan del solo hecho de pertenecer a un grupo o una organización, que tiene que ver con esto del estrés, que tiene que ver con esto del trabajador quemado, que tiene que ver con los traumatismos, los traumas psicológicos, psiquiátricos, Claro. que obviamente yo estuve investigando sobre la temática de los riesgos psicosociales y a mí me encanta la temática. Pero la realidad es que no hay un reconocimiento directo por parte del sistema de riesgos del trabajo en relación a los riesgos psicosociales, Claro. ¿no? De estrés, Claro. o estas cuestiones, estos cuadros del trabajador quemado, que el trabajador quemado es aquel que recibe una carga emocional muy fuerte debido a las presiones que sufre en el trabajo con respecto a llegar a determinados objetivos Claro. en el menor tiempo posible, ¿no? Bueno, ahí hay un límite también, ¿no? Hasta qué punto es estrés laboral y hasta qué punto ya es moving, porque por ahí puede pasar que a un trabajador se le den 100 tareas, ¿no? Y hay otro que cumple las mismas funciones y no se le dé ninguna tarea, o se le dé una o dos cada tanto. Eso también marca una diferencia y hay un trato diferencial entre un trabajador y el otro. Eso también, hasta qué punto es estrés laboral porque se le tira un montón de tarea y hasta qué punto es una cuestión discriminatoria, ¿no? Obvio. Entonces es un hilo, es una línea muy delgada el tema del estrés y de la violencia o el moving como tal. Por eso, bueno, hay ciertos signos, hay ciertos síntomas físicos o psíquicos que aparecen en las personas y en el conjunto, ¿no? Tal vez en los trabajadores, en el grupo de trabajo también empieza a haber rispidez, empieza a haber molestia, malestar, empiezan maltratos, ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones hacen también a la violencia laboral. Ahí se siguen conectando. Se siguen conectando. Bueno, igual este video lo dejamos grabado, ¿no? Sí, obvio que grabado. Genial. Es más, creo que hasta lo voy a editar y voy a subir partes a YouTube. Lo voy a empezar a editar. Bueno, sí, también. Algunas partes donde tiramos chistes, hacemos. Eso lo sacamos. No, eso lo vamos sacando. O partes comprometidas, porque siempre a veces hay algún desliz con respecto a lo que estamos expresando. Así que bueno. No pasa nada, chicos. La verdad que con respecto a la divulgación del derecho y todo, es un tema que nos gusta muchísimo. Por eso escribimos tanto, por eso hacemos tantas cosas a nivel de videos. Toda vez termino destruido. Casi todos los días estoy laburando sobre estas temáticas. Fíjense que un sábado, o sea, paramos ahora a hacer el vivo, pero veníamos laburando. No, estamos todo el laburando. día. Yo estoy haciendo PowerPoint, estoy escribiendo, estoy haciendo 2 libros juntos. Estaba haciendo videos, que un video subí a YouTube, pedí los correos electrónicos a los colegas para repartir lo que tiene que ver con las publicidades de cursos nuevos que voy a dar, que también yo tengo varios cursos para el grupo profesional, cursos ya grabados, ¿no? Gracias a los dos, son de mucha ayuda. Jime Trujillo.
Jime Trujillo. Creo Bueno, que Jime gracias Trujillo me por mandó, por el apoyo. le pido disculpas porque me mandó el correo electrónico, la tengo que sumar a la base de datos porque estoy juntando varios correos electrónicos Claro. y les pido, obviamente si me quieren mandar por mensaje privado los correos electrónicos, yo los voy a sumar a una base de datos y así voy a mandar publicidad, actividades, espero Sí. no ser demasiado molesto con eso y terminar en spam, ¿no? Porque la realidad es que la idea no es ser tan molesto a la hora de, de lo que tiene que ver con las publicidades. Ah, sí, Sí, te mandé, también. ahí está, sí, porque tengo varios mensajes sin contestar y voy Claro. mirando, Bueno, me desde que aparece es en la youtuber se le complican los YouTuber, horarios. no soy youtuber, tampoco, no sé. Yo soy, nada, un hombre pelado. Esto lo sacamos. No, esto no lo sacaba. No, me rapé porque es más cómodo, vos sabés que no me... No, Sí, desde pero la para el frío pandemia, no, no, para el frío no, porque siempre uno si es pelado tiene que usar gorrito o tiene que tratar porque si no te mata el frío, por eso uno siempre usa, como es, buzos con capucha, ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque la verdad que con los sos pelados como que... En realidad no soy pelado, viste que hay gente que es Claro. pelada, yo tengo pelo, Yo creo que chicos. se desvirtuó el Vigo. No, yo tengo pelo porque... Yo pelo tengo. El tema es que, nada, me gusta estar así, no sé. Está bien. Me siento si libre. te sentís libre y Capaz cómodo, que está me hace bueno. la cabeza más redonda, ¿no? La cara más redonda, tipo luna, así. Sí. Tipo croqueta. Un sol. Como un sol, una croqueta. Un Así que bueno, cualquier cuestión estamos, mándenos mensajitos. Si quieren que hablemos de alguna otra cuestión, lo vamos a tener en consideración y armamos otro vivo. La idea es hacer vivos más seguidos, hace bastante que no hacíamos un Un vivo poco más juntos, desestructurado, ¿no? Porque a veces es sí. como que... con el mate. No, porque a veces es como que uno da una clase y tiene que usar un PowerPoint. Yo tengo PowerPoint armado de 110 diapositivas. Esa es la cuestión, ¿viste? Y uno hablar de PowerPoint, a mí me gusta dar diplomatura, estoy dando varios posgrados y todo. Lo que pasa es que es como que es tedioso, ¿no? Cuando uno tiene que hablar con PowerPoint y todo. Si quieren armamos una clase estructurada, si no armamos así, una clase un poquito más relajada. Tampoco sería una clase. Ahí me siguen mandando correos electrónicos, Sí. algunos colegas están mandando correos. Derecho a jubilación. Derecho a la jubilación se unió. Eso de la jubilación está buenísimo Sí, también. está bueno. El hecho Está bueno previsional. y además cambia todo el tiempo. así Mirá, que ahí está Rosana, bueno. la Noca se está riendo. Debe ser algo que dije. Sí, capaz que lo de la luna. Lo de que tengo la cara como una luna, sí, a La veces luna. sí. Porque para mí es la cámara. Yo no tengo otra. Y no soy petizo, ¿no? No, porque vos decís- Sí, eso es un mito. Hay también. gente que me dice. Tenemos que hacer un vivo de Hay varios amigos. mitos. Primero que hay gente que dice que Sí. yo vivo en Capital, que no vivo en Capital. No, Y segundo que soy petizo. Yo no soy petizo. sí. No. ¿Cuánto no. mide? ¿Cuánto mide? No, un 80 y pico. 1,83. No, no. Yo sí soy petiza. Así que. Vos sos más chiquita. ¿Hay algún vivo como para Iniciarse en en el derecho y eso lo laboral? tiene que hacer Gaby. Todos. Vos lo tenés que hacer, lo hacemos juntos si Los querés. de Sergio en YouTube, en la página de YouTube, Ah, Sergio mi- Lois y claro. aparece lo que busquen. En mi canal de YouTube tenés un montón de se cosas. adelantó y dio un montón de cuestiones laborales. Hay un video, Jime Trujillo, hay un video que se llama Intercambio Telegráfico, creo que fue hace un año que lo grabé, que tengo un PowerPoint ahí, y ahí está todo, o sea, tenés entrevista con el cliente, intercambio telegráfico, presentación de demandas, es como un video casi de 2 horas, tiene varias cosas, lo que pasa es que si me querés bancar escuchándome 2 horas, o sea, es Sí, como, bueno, es un montón de hay tiempo. clases más largas. No, hay clases de Clases. 4 horas, ahí bueno, más o menos Sí, sinteticé sí. varias cosas. Y esa clase estaba buena, la vio mucha gente y no sé, ahí expliqué cosas muy, pero ya no directamente qué Sí. tiene que tener la demanda, cómo se hace un intercambio telegráfico, cómo relacionar el intercambio telegráfico con la demanda y así. Bien, genial. Sí, igual nosotros tratamos de siempre hablar en lo llano y no usar términos complicados y eso para que cualquier persona lo entienda. Por eso decía que, por ejemplo, los seminarios que hacemos con Hugo son para cualquier persona que se quiera anotar y que Obvio. le interese la temática, puede participar también. Así que bueno, la idea sería justamente, como decimos siempre, ¿no? Divulgar el derecho para todas las personas, para que conozcan sus derechos, porque además es un derecho conocer sus derechos. Obviamente. Esta noche lo miro. Genial, Jimé. Bueno, ¿vamos cerrando el vivo? Sí, ¿Qué te obvio. parece? Mandá saludos. Genial, bueno, gracias Ya por el apoyo. hicimos Siempre todas estoy las- un poco por ahí desaparecida con Instagram, pero estoy haciendo 1000 cosas y a veces uno tiene que hacer todo, ¿no? Sí, tenés que ser como un pulpo haciendo un montón de Claro, cosas. claro. Así que bueno, estamos ahí a la distancia. Gracias por el apoyo. Y bueno, estaremos armando otra charla así de café, de mate. Y bueno, respondiendo algunas cuestiones. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo y bueno, buenas noches a todos.